Queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos en el 2024 y la Biblia dice que esto irá de mal en peor, pero no hay nada que temer, porque Dios nos dio el privilegio de vivir esta época final y hoy vamos a comenzar estudiando la identidad del pueblo de Dios en el último tramo. Por eso queremos invitarle a que inclinemos el rostro y pidámosle la bendición de Dios. Amante Padre, qué privilegio entrar al 2024 cuando vemos más señales todavía de que los eventos finales están a la vuelta. Te suplicamos que el tema de hoy, que tiene que ver con la identidad de tu pueblo en esta recta final, pueda llevar la bendición de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque está David, el pastor Sergio y los que hacen posible este programa, Señor. Bendícenos pues en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, qué alegre vernos Así comenzando el es, año. así es, hombre, y pues deseándoles un feliz año de 2024 a todos nuestros oyentes. Pastor, un feliz año también para usted. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente para estudiar un tema más que será, yo estoy seguro, de gran bendición para todos nosotros, los que estamos aquí conectados a través de las redes. Un saludo cordial pues para todos, Pastor. Bienvenido usted también. Ahí está el título. Sí, claro, identidad profética para el año nuevo. Interesante. Pastor, yo conservo un documento de recuerdo, Ok. mi cédula de vecindad. Ah, Ahora es el DPI, ¿verdad? Pero sí, yo claro. conservo aunque está viejita, yo la conservo, porque trae un número, una letra y un número. Sí, Como yo soy del occidente, yo soy H, ok. ¿verdad? Entonces, cuando una autoridad miraba ese documento, este es de allá, ¿va? Y Yo mi soy R. número es personal. Yo sé que usted de por allá ha de tener otra letra. R soy yo. Y los de la capital son A. Cierto. Quiere decir que dentro de todo el mundo, yo soy H. Pastor, y hay para algunos 30.000 iglesias ahorita en el mundo, Ujú. pero esta iglesia al final tiene identidad, no es una más de 30.000, y eso es lo que vamos a estudiar, nuestra identidad profética. Es interesante cómo el libro de Apocalipsis, particularmente, Pastor, y nos da esa identidad exacta, ¿verdad? Como para que no tengamos otra vez ninguna excusa de extraviarnos o de desenfocarnos, pero hay que estar muy atento a lo que la palabra del Señor dice. ¿No? Y siempre el pueblo de Dios ha tenido, por ser el pueblo de Él, siempre ha tenido guerra. Bueno, desde el principio, Pastor, el primer mártir, ¿verdad? Por la intolerancia religiosa fue Abel. Eh, Desde allí para acá. Y por supuesto, al llegar a la historia el pueblo de Israel, es único, ¿verdad? Interesante el título que usted ha puesto acá.
¿no? Y al final, eh, la guerra que va a sufrir el remanente es por las mismas razones que se hizo guerra al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No cambia, las condiciones son las mismas características, pero en el Antiguo Testamento, entre todas las guerras contra el pueblo de Dios, se destacan dos imperios. Sí, Babilonia y Roma, ¿verdad? Se destacan. Así es, 600 antes de Cristo aproximadamente, y pues Roma comenzó a gobernar como imperio, pastor. La fecha, recuerdo que su desintegración como tal fue en el año 476, ¿verdad? Pero comenzó, derrocó a los griegos, que fueran a los que conquistó, ¿verdad? ¿En qué año aproximadamente fue, pastor? 163, pero pastor, lo que yo aquí veo es que no es que Roma haya sido súper poderosa. Lo que pasa es que el pueblo de Dios se apartó de las condiciones del pacto. Y ahí Roma, si el pueblo de Dios hubiera mantenido las condiciones del pacto, Roma nunca hubiera podido llegar. Imposible. Bueno, y de hecho, yo creo que esa es la experiencia que leemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Siempre que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, se alejaba de Dios, por así decirlo, pues traían consecuencias, ¿no? Cuando se involucraban más que todo en la idolatría y pues hacían tantas cuestiones totalmente contrarias, pastor, a lo que era la fe y las enseñanzas bíblicas, pues sufrían. No, Ahí, y fíjese, pastor, que Dios les enviaba profetas ujú. para que no llegaran a ser invadidos. Arrepiéntanse. Los profetas, Isaías, Ezequiel, todos esos llevaban mensajes para que Babilonia no llegara a dominarles. Interesante el término que usó usted, arrepiéntanse. El mensaje de la invitación de Dios siempre ha tenido ese término, pastor, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. De hecho, Juan Bautista, al preparar el camino para Jesús, el mensaje era el arrepentimiento. Y hoy día, pastor, ¿cuál pues, debe ser también el arrepentimiento, ¿cierto? ¿Se recuerda cómo Cristo lloró por Israel? Sí, ¿Cuántas veces es? Así lo dice dramáticamente. Quise juntarte, dice, pero no quisiste. sí. ¿Y Y a cuántos todavía siglos? el mensaje al comenzar comenzó con ellos. Claro, claro. Sí, no, de hecho, pues bueno, y hay que destacar, pastor, que la iglesia cristiana del primer siglo lo integraron o la integraron ese remanente del pueblo de Israel que aceptó al Mesías Cristo Jesús como su Salvador, pero sufrieron mucha guerra, ¿cierto? Mucha guerra. En el Nuevo Testamento, pues usted ya lo apuntó, la iglesia. Es que la iglesia comenzó con 12, prácticamente 12 judíos Sí, y un judío de líder, que es Cristo. amén. Y bueno, y en sustitución de Judas, otro judío, ¿no? Y los primeros bautizados eran judíos. Sí, esos 5.000 restantes que también se mencionan, la mayor cantidad de ellos eran judíos también. Ahora, no es que hayan 7 iglesias, sino son 7 periodos de la iglesia que estaban ilustrados con 7 iglesias. Y cada iglesia esta sufrió la ira del diablo. Es que se desató la ira en estas iglesias que están ahí. Ahora, hay un asunto interesante, pastor, cuando hablamos de estos movimientos bélicos en contra del pueblo de Dios, y es que prácticamente en el caso de Babilonia y Roma, eh, tuvieron que ver con la destrucción del templo, ¿verdad? Que era el símbolo sagrado, por así decirlo, y el centro de la adoración a Dios y de la obediencia a Dios, tanto en el desierto como luego en la Jerusalén antigua, ¿no?
Oye, y cuando comienza esa destrucción del santuario en Babilonia, Dios en la profecía les da todavía una oportunidad para cumplir su misión en 70 semanas. ¿cierto? Pero cuando llega el Mesías, él llora y le dicen, mira qué templo más lindo. Y él les advierte, no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Porque, pastor, vino el Mesías y no lo recibieron. Sí. Y también el mismo Señor Jesús le había anticipado a la samaritana, ¿usted recuerda? Y le dijo, ni en Gerizim ni en Jerusalén, dijo, ¿verdad? No, va a ser, dice, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí es donde se me va a adorar, en espíritu y verdad. Sí, y en Hebreos se dice que ahora es la Jerusalén celestial, ¿va? Claro. No, no tiene ninguna centro, por así decirlo, ningún aspecto terrenal, pastor, sino que todo está centrado en lo que usted acaba de mencionar. Sí, La, ahora ya no hay necesidad de corderos, porque el Mesías es el Cordero de Dios. Ya no hay necesidad de sacerdotes levitas, porque nuestro sumo sacerdote es el Mesías. amén, Y ya amén. no santuario terrenal, porque el verdadero está. Mire, pastor, van a haber sorpresas. Cuando Cristo venga, por ejemplo, y resuciten los que creen en Él, millones y millones se van a llevar un chasco cuando vean que Pedro va a resucitar. Entonces, ¿a quién estuvieron teniendo como mediador en el cielo? Cuando resucite la madre de Cristo. Cuando suceda todo esto y vean el santuario, que hubo un santuario y ya no era el terrenal, qué sorpresa la que se van a llevar, porque ya nunca va a haber otro santuario en la tierra, pastor. Tal vez algunos que no están oyendo puedan sentir raro esto, pero ya no, porque ya se cumplió la figura, el símbolo, pero por predicar esto sintieron guerra, ¿no? Claro que sí, y bueno, cuando llegamos entonces a la identidad de la iglesia cristiana actual, porque Cristo Jesús estableció una iglesia, pastor, y esta iglesia desde su nacimiento y hasta la venida de Jesús siempre estará conformada o integrada por un remanente, ¿verdad? Un remanente que es el que adora a Dios sobre todas las cosas. Eh, Aquí, aquí estamos sí, hablando de la Odisea ya, el último periodo. el último periodo, después de, bueno, ahí vimos en la diapositiva anterior el listado de los periodos, como usted mencionó, cada uno tiene el nombre de una de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo especialmente, eh, y con excepción de, bueno, no, yo creo que todas las que se mencionan, ¿verdad? Fue Pablo el que tuvo que ver con la fundación de cada una de ellas, pero como ya usted mencionó y recalcamos, el ataque al período representado por la iglesia de Éfeso del 31 al 100 antes de Cristo, sencillamente una persecución desatada y comandada por Roma, ¿verdad? Y ahí, pues, usted que ya fue a Roma, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad, supongo que estuvo ahí en el Coliseo, Sí, claro, y claro. está allí como una reliquia de lo que, las barbaries que se hizo contra los verdaderos cristianos, ¿verdad? Allí. No, y a un lado hay un arco donde llevan la menorá cargando a los soldados. ¿Qué se hizo? A saber. Pero usted me trae a la memoria algo. La guerra que sufrió la iglesia de Éfeso del 31 al 100 fue tanto por Roma imperial, porque Sí, hasta el 476 cae, ¿no? Por claro. Roma. Y su delito era que señalaba a Cristo como nuestro sumo sacerdote, solo que en el lugar santo, porque Y está en ahí, medio de los candelabros. porque ahí era donde Cristo Jesús estaba oficiando tan pronto Y ya ascendió. estaba oficiando. Para el judío ese entonces era extraño la predicación de Pablo. Dice, ahora el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, ministro del santuario, del verdadero santuario. ¿Cómo predicaba eso? Y todavía estaba el santuario en pie, porque Pablo murió y todavía estaba el santuario hasta el año 70.
Sí, es interesante cómo el apóstol Juan trata de describir, pastor, todo este conflicto cósmico en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y amigos oyentes, abran su Biblia, por favor, que vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 5 de Apocalipsis 12, donde nos dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Qué descripción interesante. Pastor, esto nuestros hermanos pioneros sufrieron, pastor. Esa guerra que el dragón dice que estaba ahí listo para tragarse al hijo. Sí, Y como no pudo, porque fue arrebatado, ahora la agarró contra la iglesia. la arremetió contra los seguidores del hijo, ¿verdad? De Cristo. ¿Y cómo es, pastor, que todavía Dios permitió que quedaran restos del Coliseo Romano? Porque ahí está, si es turístico, pues. Ahí se levantaron cruces de cristianos crucificados. Ahí fueron quemados, ahí fueron devorados todo por ser fieles a Dios. Interesante. Ha sido tan diabólico esos movimientos de exterminio, ¿verdad? De genocidio, por todo lo que ahí no se le puede dar otras descripciones a lo que sucedía en contra de los seguidores de Cristo, ¿verdad? En contra de los que predicaban el poder del evangelio centrado en Cristo. Era algo curioso, por ejemplo, ahora allá en mi tierra, cuando uno se levanta temprano y encuentra a alguien en la calle y dice, buenos días, o buenas noches, buenas noches. En ese tiempo el saludo era, César es el Señor. Imagínense. Y los cristianos contestaban, Jesús es el Señor. Motivo suficiente para ser aniquilado. Suficiente, pastor. El no reconocer al emperador, ¿verdad? Como el Dios que se declaró ser, ¿no? Fue duro eso. ¿Y qué mencionar de la guerra que sufrió Tiatira? I- 1260 años. Imagínense 1538 hasta 1517, cuando ahí hay un pequeño respiro, ¿verdad? Bueno, realmente el movimiento cristiano, pastor, podríamos destacar que antes del siglo IV realmente eran considerados como movimiento subversivo, ¿verdad? Sí, sí, Eh, claro. no fue sino gracias a la intervención de Constantino, que Constantino les dio prácticamente el derecho de ser aceptados dentro de la sociedad, y con ello pues una pequeña libertad que no la aprovecharon para nada los cristianos, sino más bien se dejaron, que diría yo, absorber, ¿verdad? Por el poderío más bien pagano del tiempo. Constantino nos hizo mucho daño, pastor, a los cristianos. Imagínense, hizo catedrales en vez de las iglesias de hogar que existían, ¿no? Pero bueno, parte de la No, guerra, pastor, en y lo contra peor es que unió la religión con el Estado. eso fue lo peor. Ahora el Estado ejecutaba las sentencias que daba la religión. Sí, Se unió. Ahora era pena de muerte no seguir la religión del Estado. interesante. Pero eso, Y con todo el poder del Estado para ajusticiar a quien no lo hiciera, ¿no? y eso nos está hablando de lo que viene en el futuro. La religión se va a volver a unir con el Estado. Esa es la lucha en este tiempo, ¿verdad? Bueno, y muchos países yo creo que bueno, lo tienen realmente determinado, ¿verdad? Las constituciones políticas de cada país
tienen ciertas características como para que eso se ejecute, pero a la brevedad de un suspiro, pastor. Fíjese que usted que vivió muchos años en los Estados Unidos, pues sabe mucho más de esto. Ahí hay una enmienda que separa la religión y el Estado. Es una enmienda. Entonces, el protestantismo lo que buscará en el final es simplemente eliminar esa enmienda. Y lo van a Y ya lograr. el Estado y la religión ya está. Sí. Y van a lograr que esa enmienda sencillamente deje de valer lo que ha valido hasta ahora. Pero bueno, Apocalipsis 12:6, hablándonos de la guerra a la iglesia de Tiatira del año 538 hasta 1517, esta es la descripción que encontramos. Y la mujer dice, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que como hemos dicho en otras ocasiones, pastor, son días proféticos, o sea, 1260 años. Pastor, vaya que no vivimos esa época. Qué Óigame, persecuciones. terribles. Y hoy día la historia les ha dado nombre, ¿no? Tenemos las guerras, cuáles, las cruzadas, por ejemplo, entre otras. Eh, bueno, La que le hicieron a los hugonotes, los valdenses, a los albigenses, tenían que huir. sí. Ser cristianos ahí, el Estado los perseguía. Como Sí. quemaron a Juan Cus, a Jerónimo, solo por decir que la Biblia es la palabra de Dios. Interesante. Ahora, es interesante cómo la Biblia nos muestra el surgimiento inclusive de la pequeña gran nación, porque así podríamos describirla de una mejor manera, llamada Estados Unidos, como resultado de esa gente que venía huyendo a través del mar, pastor, de esas guerras, de esas destrucciones, de esas aniquilaciones que se produjeron en Europa especialmente, ¿no? Ahora, la última guerra, la última batalla, es la que tiene el libro de Apocalipsis. Aquí lo que comenzó en el cielo, pues lo que dice el versículo, pero vamos a entrar a ver, esta es la primera batalla, pero la última nos lo va a decir Apocalipsis 12 también. Sí, la primera batalla con respecto al conflicto cósmico de paso, pastor, en la cual o en el cual los contendientes son Cristo y Satanás. No debemos olvidar eso. Y si nosotros somos parte de este conflicto es porque estamos del lado de Cristo, pastor. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 12:17, dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Allí se inició este conflicto cósmico, ¿verdad? En algún momento de la historia de la eternidad se inició. No, y en realidad los motivos eran la ley de Dios, Sí. porque había Y, que modificarla, porque él quería ser Dios. y, Y luego y aniquilar a acusó que Dios Cristo. no puede perdonar Exacto. y comenzó la guerra. Y él hizo una guerra contra Cristo completamente, ¿verdad? Tanto en el cielo y allí eso se ha continuado. Ya mencionamos cómo ese dragón, que no representa otra cosa sino a Satanás, quiso destruir a Cristo Jesús tan pronto nació en este planeta, porque él sabía lo que venía Cristo Jesús. ¿O no sabría, pastor? Yo creo que sí. Ah, sí, claro. Satanás conoce perfectamente la palabra de Dios, Ah, mucho mejor sí. que nosotros. Y la Y, cita, y fue a él a quien Dios le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tú mismo, ¿verdad? Y tú dices, recuerda lo que dice Génesis 3:15, ¿verdad? Una pequeña descripción de lo que iba a ser el desarrollo aquí en este planeta de esa enemistad entre Cristo y Satanás, que tiene como centro usted y yo y los seres humanos, ¿no? ¿cómo no? Bueno, Porque al Dios, seguir estudiando, sí, ahora, pastor, aquí vamos a entrar al centro de nuestro estudio.
Hay tres capítulos que definen la identidad profética de la Odisea, que es el 10, nuestro nacimiento Ajá, profético. El 12, estamos involucrados en la última batalla, donde el dragón se llena de ira. Y el mensaje que tiene la iglesia es el 14, 14. es la identidad. 10, nuestro nacimiento. El 12, nuestro lugar en el conflicto final. Y el mensaje final, la última invitación de misericordia de Dios. Esos son los tres capítulos que vamos a estudiar. Al hablar de la Odisea, pastor, en este periodo que dichosamente nos ha tocado vivir a nosotros, en un momento tan emocionante, diría yo, tan controversial, tan confuso, tan violento, bueno, tan lleno de sinsabores, pero encontrar en la palabra del Señor el surgimiento, ¿verdad?, de este movimiento cristiano que ha de permanecer hasta la segunda venida de Jesús. Y ojalá, mis queridos oyentes, que ustedes y nosotros todos pudiésemos ver ese acontecimiento, pero quiero invitarlos a leer en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2 y 9 al 11, cómo es el surgimiento de la iglesia llamada la Odisea. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tiene un Interesante. libro abierto. Se ¿Cuál era? recuerda que a Daniel se le ordenó cerrar el libro, Era el único que permanecía cerrado, ¿no? pero no era todo, Daniel Pastor, era la explicación hasta 2300 tarde y el santuario será purificado. Daniel dice tres veces que no la entendía, porque no era para él, le dicen es para el tiempo del fin. Exacto. Lo cierra y en el tiempo del fin se va a abrir. Y cuando llegó el tiempo del fin, Pastor, cuando Miller empezaron a estudiar las profecías, viene la purificación. El Sí. libro se abrió. Y como dice la profecía, ellos lo sintieron dulce porque empezaron a explicar la profecía que el Señor venía porque confundieron la tierra con el santuario. Creyeron que el santuario era la tierra y ser purificado por la segunda venida de Cristo. Pastor, Así. qué fiesta la que hacían esos para esperar la fecha de 1844. No, de hecho, fue impresionante todas las manifestaciones que ellos dieron. Y es que no era para menos, pastor. Imagínense cuántos años de venir predicando que Jesús iba a venir, que Jesús va a venir. Y habían pasado 1844 años prácticamente. Y cuán dulce habrá sido escuchar: Jesús viene el 22 de octubre de 1844, ¿no? Ahora, Eh, esas personas lo creyeron de verdad. claro que sí. Y lo predicaron. Hasta abandonaron siembras porque que Dios nos inspire a tener ese espíritu. Ellos creyeron que la venida de Cristo estaba pronto. Eso fue dulce. El evangelio fue todos los Estados Unidos, pedazos de América, pedazos de Europa. Eso fue iglesias enteras. ¿Y qué pasó? Lamentablemente se produjo lo que conocemos nosotros como el gran chasco, ¿verdad? Un gran chasco a consecuencia de que entendieron correctamente el cumplimiento de la profecía de los 2300 años, pero lo que no entendieron fue el evento, pastor. Exacto, pastor. Y ahí está, ahí estuvo la confusión, y ahí estuvo el gran chasco, y ahí estuvo el surgimiento del movimiento, que hoy día podríamos decir, movimiento cristiano, por cierto, que hoy día podríamos decir tiene el título de la Odisea. Ahora, pastor,
Aquí quisiera recalcar algo. Esta es la séptima iglesia Así es, que ya nació. ¿Tiene defectos? Tiene defectos. Está tibia, está dormida, ciega, pero nació. así es. Es el último periodo. Me acuerdo que algunos en otro país me han invitado. Mire, hombre, hagamos una iglesia. Le digo, "Pero es que ya no hay octava. Ya no hay otra iglesia después de la séptima. Esta es la última iglesia, nació proféticamente. Usted ha contado algunas veces la experiencia de su padre, pues. Qué dicha haber conocido este periodo de la Odisea. Amén, Estamos en una iglesia profética. amén. Esta es nuestra identidad. Ninguna otra iglesia de las 30.000 que hay nació profética. No, como el cumplimiento profético no, y como el surgir. Ahora, Dios hizo surgir este movimiento y lo dice exclusivamente, pastor, el versículo 11, para que profetices otra vez, dice, para que comiences a predicar otra vez como predicaron los discípulos el poder del evangelio, ¿no? No, y Ahora, ahí le dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, le dice. exacto, lo que Dios quería que se predique es el evangelio eterno, Usted ¿verdad? ha tenido puestos administrativos, ya de tener más estadísticas. Era un grupito que quedó del gran chasco. Sí. Era un grupito. ¿Quién se iba a imaginar que iba a cumplir? Es necesario que prediques otra vez sobre nación. Y se cumplió, pastor, se cumplió. Un grupo pequeñito, ahora están casi todas las naciones. Sí, no, definitivamente eran contados con los dedos de las manos los Sí. que quedaron creyendo que había acontecido algo especial y que había que descubrir, estudiando la Biblia, qué era lo que realmente había acontecido. Ahora, algunas características de la iglesia de la Odisea en esta última, que dijéramos, guerra, ¿verdad? Porque es lo que estamos hablando. Sí, Bueno, porque aquí entra el otro capítulo de identidad, el 12. exacto. Aquí encontramos la declaración de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí, porque con frecuencia nosotros le hemos dado mucho énfasis a dos de las características que se mencionan aquí y nos hemos olvidado prácticamente de la primera, pastor. Y el diablo nos ha distraído de tal manera que no se enfatiza que hay tres características de la iglesia de los últimos tiempos aquí en Apocalipsis 12:17. ¿Cuáles son? Pues, amigo oyente, usted ya los identificó seguramente. Dice que vive bajo la guerra del dragón porque el dragón se llenó de ira, ¿no? Y se fue a hacer guerra. Y luego, otra de las características es que sencillamente guarda los mandamientos de Dios y en la tercera tiene el testimonio de Jesucristo. Pastor, Al ver este versículo, cada uno de los amigos, hermanos, deben entender que el diablo no nos quiere, está haciendo guerra. Los ángeles nos cuidan, está bien, pero el diablo y se fue a hacer guerra. Aquí, pues no va a dar tiempo. En el capítulo 13 espera a la bestia que sale del mar, que domina y la nación que nace de la tierra. Los tres harán la última guerra al remanente de la Odisea, que será el Armagedón. interesante. Y estamos hablando de la última guerra, ¿verdad? Es decir, en contra del pueblo de Dios. Amigos oyentes, por favor, abramos Apocalipsis 13:1, 2, 3, 11 y 12. Vean lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta descripción de Apocalipsis 13, pastor, es como para que uno no se desvíe con respecto a los aspectos políticos de este tiempo, ¿verdad? Porque aquí está claro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El dragón, más la primera bestia que sale del mar, más la segunda bestia, es el que le hará la última guerra. Allá fue Babilonia, fue Roma, ahora entendemos que es la Roma espiritual, pues. Así es. Más una nación que nació protestante, pero que terminará hablando como dragón, Como dragón. harán la última batalla, pastor, que es la batalla del Armagedón. Nosotros creemos que Armagedón es Israel contra los árabes y no, 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 es otra vez Cristo y Satanás, los mismos actores. Solo que del lado de Cristo están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen De su del testimonio. otro lado está todo el resto. Claro que sí. Es interesante como usted lo acaba de escribir y atentos, ¿verdad? A estas situaciones porque en este momento, precisamente con esa guerra que existe hoy día que tiende a generalizarse en todo Medio Oriente, yo siempre he creído, pastor, que el hecho de estar empujando a la reconstrucción de un templo otra vez, eso va a haber un derramamiento de sangre como nunca ha habido en todo Medio Oriente por las cuestiones que existen. Ahora, pero aquí, en esta última guerra, de la cual estamos hablando, que involucra especialmente a la iglesia en el último periodo, es decir, a la iglesia de la Odisea que va desde 1844 hasta la venida de Jesús, pastor. Es, es que el Señor nos ayude a entender porque a como está el mundo de guerras, hambre, nuestra mirada puede torcerse, ¿va? Claro, Pero el diablo está preparando a estos tres poderes para la última batalla. Y por eso que el Señor nos ha dicho, no tenemos guerra contra sangre y carne. Él nos está diciendo, velemos y oremos. Bueno, aquí está esta es otra parte de nuestra identidad, pastor. sí, Estamos en guerra. la unificación del Estado con la iglesia, ¿verdad? Aquí en este capítulo 13 es mucho más, ¿qué le digo yo? Latente, ¿verdad? Es mucho más descriptivo e interesante. Cómo es que se ejecuta, cómo es que esta primera bestia que nace del mar, es decir, el mar símbolo de muchedumbres, como hemos hablado ya en otras ocasiones, la tierra, pues, por supuesto, es símbolo de surgimiento de nada prácticamente. Eh, Estos dos poderes, pastor, son los que, como usted ya mencionó, en las manos del dragón y en las estrategias y cumpliendo la agenda del dragón, serán los últimos en hacer la guerra al remanente de Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Pero mire qué astuto es el diablo. Está preparando esos tres poderes, pero está desviando la atención al Medio Oriente. Es que Inter el diablo es diablo. Y eh, ahora nuestra última identificación, nuestro mensaje en por este supuesto. periodo, en plena guerra. En plena guerra, dice Apocalipsis 14 6 al 9, eh, aquí dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel
lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, no terminaron el versículo, pero ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? De lo que eso representa, pues el no adorar a Dios, sino la adoración a la bestia, que no es otra cosa, sino a la bestia que de Apocalipsis 13, ¿no? Ahora, este es el último mensaje que fue lo que le dijeron, es necesario que prediques otra vez. Pastor, tenemos en nuestras manos la última invitación del amor de Dios, que trae ahí el Evangelio eterno, trae la invitación de adorarle, entender que hay juicio, pero también trae una amenaza, pastor. Si alguno adora a la bestia, si alguno recibe su marca, él beberá las 7 plagas. Del vino de la ira de Dios dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de Pastor, su tormento es el sube, último mensaje, pastor, el último. sí, así es. Y el humo de su tormento dice sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Es el resultado. A Jonás le dijeron, ve a Nínive y pregona este mensaje. Y se convirtió de aquí a 40 días, Nínive será destruido, se convirtió. Este mensaje tiene el poder de que al verlo, toda nación, tribu y lengua, y el Espíritu Santo los toca, se produce arrepentimiento, y el resultado de esto es la segunda venida de Cristo, pues. Amén. Es interesante, impresionante, amigos oyentes, de verdad, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Este mensaje, que es el que cada uno de nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos permita discernir correctamente para no ser engañados, porque el diablo anda como león rugiente, inventando cuanta diablura se le ocurre para engañar con mentiras, con, bueno, apariciones, inclusive cuestiones, con guerras, rumores de guerras y cuestiones, son parte de la agenda de Satanás. No nos dejemos engañar, por favor. Bueno, ahí Del- está nuestra identidad final, capítulos 10, 12 y 14. Así es, no se olviden de eso y además, por favor, profundicemos en el estudio de estos 3 capítulos para reconocer, identificar correctamente el pueblo de Dios de este último tiempo. No nos queda otra cosa más que invitarles para la próxima semana y terminamos orando, pastor, para pedirle a Dios el correcto discernimiento de su palabra. Oremos. Amado Padre nuestro, muchas gracias una vez más, porque en esta ocasión pudimos analizar un poquito lo que identifica a tu pueblo, al último pueblo, al pueblo que estará preparado para recibirte en gloria. En medio de tanta confusión como la que vivimos, en medio de tanta violencia y en medio de tanto guerra y especialmente la que se desarrolla en este momento allá en Medio Oriente, te ruego que por favor a cada uno de nosotros nos des el discernimiento correcto para entender las señales de este tiempo, de manera que no nos dejemos engañar, de manera que no permitamos por nada del mundo que nadie quite de nosotros la fe, el amor y la seguridad que tenemos en Cristo nuestro Señor. La honra y la gloria sean para ti en el estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes. Satisface, por favor, sus necesidades y especialmente la necesidad espiritual que tanto necesitamos hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.